Adelante, Guillermo. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto para nosotros los que conformamos el equipo del programa UNESCO de alfabetización mediática, informacional y diálogo intercultural, inaugurar una serie de webinars como este con la intención de presentar puntos que tienen que ver en este momento con lo que estamos viviendo todos, que es la pandemia del COVID. Y eventualmente tendremos otras temáticas para un futuro a mediano plazo. Quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Darwin Franco, profesor de la Universidad de Guadalajara, periodista distinguido, ganador de 2 premios de periodismo en el estado de Jalisco y reconocido por sus publicaciones en Zona Docs, este boletín diario que nos trae los temas más importantes del momento y sobre todo los temas de debate. Es un honor para nosotros tener al doctor Darwin Franco inaugurando esta serie del programa UNESCO de alfabetización mediática de la Universidad de Guadalajara. Los dejo con el que va a moderar esta sesión en la que esperamos tener la participación de todos ustedes que nos escuchan y nos ven. El licenciado Adrián Carrera, exalumno brillante de nuestra licenciatura en comunicación aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Pues arrancamos esta primera sesión. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, como ya adelantaba Guillermo, yo voy a estar moderando. Yo soy el encargado de la divulgación y de las redes sociales en la cátedra UNESCO. ¿Cómo va a ser la sesión? Estimamos que dure aproximadamente 45 minutos. Si es necesario, se extenderá un poco más, pero la idea es que sea breve, concisa y muy útil para todos y todas, ¿no? Bueno, la sesión vamos a hablar aproximadamente 10 minutos. Voy a hacer una exposición muy breve yo y posteriormente Darwin hará la suya. El resto del tiempo estará destinado a preguntas y respuestas. Entonces, es muy importante y esperamos que ustedes que nos están viendo y oyendo guarden sus preguntas y cuando se los indique, nos las hagan a través de los comentarios de esta transmisión en vivo para que el especialista, en este caso Darwin Franco, a quien ya presentó Guillermo, pueda contestarlas, ¿no? O ofrecer algunas respuestas útiles y que sirvan, ¿no? Bueno, eso sería lo primero, ese sería el orden. Y voy a hacer una breve exposición. Voy a apoyarme en unas diapositivas. A ver, veamos. Ahí están. Esas son las diapositivas que... No, esas no son. A ver. Voy a compartir mi pantalla, por favor, denme un momento para compartirles mis diapositivas y poder hacer esta introducción muy breve, ¿no? Ahí está, me parece que ya están las diapositivas. Muy bien. Lo primero es, bueno, hablamos de cómo enfrentar una pandemia informativa. Pandemia informativa es una manera de decirle a la infodemia. Pues básicamente son como 2 formas equivalentes. Infodemia, bueno, empezamos con esta cita del director de la Organización Mundial de la Salud en un texto que se publicó en el diario El País hace algunas semanas, ¿no? Que me parece ubica y contextualiza bastante bien de qué va, ¿no? ¿Cuál es el problema con la infodemia y a qué se refiere? Está esta cita y bueno, ¿qué es la infodemia? En realidad el término es reciente, pero no tanto. Infodemia apareció en un documento de la OMS por ahí del verano o otoño del año pasado, antes incluso de que apareciera el nuevo coronavirus. Y bueno, se refería a la OMS en ese momento a las infodemias como epidemias nocivas de rumores que se generan durante los brotes. No se refería necesariamente vinculado a la pandemia de COVID-19.
Pero bueno, ya se ha puntualizado más, se ha usado más mediáticamente este año a raíz de, bueno, la pandemia del nuevo coronavirus que vivimos actualmente, y tiene algunas características muy puntuales. La infodemia se refiere a un aumento del volumen de información y es importante precisar que puede ser información que sea correcta o no. El problema principal en este caso de infodemia es que es un montón de información relacionada con un tema en específico. Esto sucede en circunstancias particulares, como es el caso de la pandemia de coronavirus, ¿no? Que esa es la infodemia que nos aqueja actualmente y que la OMS ha alertado que acompaña, ¿no? A la pandemia del virus en sí. También hay una pandemia de información que se propaga de manera, hacen una analogía con lo viral, ¿no? Por la forma en que se reproduce y se propagan este tipo de informaciones. Y también es eso, ¿no? O sea, circula mucha información sobre un tema específico en muy poco tiempo. Y bueno, el principal problema y el más inmediato de notar es que pues tú quieres informarte al respecto y hay un montón de cosas y no sabes distinguir bien qué sí y qué no. Hay una tipología ya propuesta. La primera vez que apareció, si no me equivoco, fue en un informe que hicieron un par de investigadores para la Unión Europea. Después la UNESCO lo retomó en un manual que tiene sobre desinformación. Y bueno, la tipología le llaman desorden de la información y son como tres tipos, ¿no? De informaciones falsas o de bulos o como les queramos llamar. El primero es la información errónea, en inglés misinformation. Es una información falsa, pero que quien la difunde cree que es verdad. Pienso, por ejemplo, en estos casos de, no sé, a mí me han llegado cadenas de WhatsApp en las que se presenta que hacer gárgaras con agua caliente y jugo de limón te cura la COVID-19, ¿no? Mata el coronavirus. Esa es información que seguramente circuló con una buena intención, pero pues claramente es falsa y ha sido desmentida, ¿no? Ese es un ejemplo de información errónea. La desinformación es cuando sí es información falsa, pero además quien la difunde sabe que lo es, ¿no? Es algo malintencionado, es algo deliberado, ¿no? Y generalmente pues se trata de perjudicar a algo o a alguien, ¿no? Entonces la desinformación es cuando se juntan la intención, la mala intención y la información falsa. Y un tercer tipo de desorden informativo, que lo hemos visto bastante menos en el caso de la infodemia vinculada a la COVID, es información maliciosa, que es información que por lo general es cierta, que se basa en hechos y que generalmente corresponde a la realidad, pero se difunde con la intención de hacer daño. Es, por ejemplo, difundir información personal de una figura pública, ¿no? Como para perjudicarla de alguna manera. Y esa información personal, pues, digamos, es correcta, pero no tendría por qué estar, ¿no? Entonces, estos son como una primera tipología para tener como claro el punto de partida, ¿no? De cuál sería el desorden de la información y pues que nos grabemos sobre todo información errónea y desinformación. ¿Cómo es la infodemia? O digamos, es muy difícil medirla, pero ya hay un montón de equipos de investigación que lo están intentando. Por ejemplo, se formó una alianza de verificadores de hechos, de periodistas de bastantes países, y hasta la fecha han desmentido y detectado más de 3.500 informaciones falsas o engañosas, ¿no? Y no es algo que sea como solo de un país o de una región o de un continente. Aquí podemos ver que es en más de 70 países y 40 idiomas. Entonces, pues sí, es como la pandemia del coronavirus, también la infodemia también alcanza las distintas geografías, ¿no? Estos son algunos números rápidos para dar contexto. Los estudios y la bibliografía más detallada se los podemos compartir al final. Pero bueno, ahí está, de 50 millones de tweets que se analizaron en un estudio, 19, que es como el 39, 38%, resultaron con información o contenido manipulado. En Facebook, en marzo, que corresponde al mes en el que ya se volvió pandemia, si no me equivoco, lo del COVID-19, 40 millones de publicaciones en Facebook fueron borrados por la plataforma. Todo esto me refiero a tweets y a publicaciones relacionadas con el coronavirus nuevo, con la COVID-19. Entonces, 40 millones de publicaciones en Facebook problemáticas, 8 millones de correos diarios, Google detecta y da de baja porque son fraudulentos, ¿no? Y están relacionados con la pandemia de COVID-19. Y NewsGuard hasta el momento tiene detectados casi 200 sitios web solo en Europa y Norteamérica que publican información falsa también sobre el coronavirus. Este zorro estudio, que analizó 178 millones de tweets,
pues bueno, mediante automatizaciones y diferentes tipos de minería de datos, analizaron 178 millones de tweets, de los cuales el 42% eran producidos por bots. ¿Qué son los bots? Son pequeños programas informáticos que reaccionan de manera automática. Son cuentas de Twitter, en este caso bots de Twitter, que no son gestionadas por una persona, sino que funcionan de forma automática con base en una programación previa, ¿no? Entonces, el 42% de los tweets sobre coronavirus y que analizaron son hechos por bots, de los cuales el 40% no son fiables. Otros porcentajes, el 40% de 112 millones de posteos públicos en distintas redes sociales o sociodigitales estaban relacionados a fuentes poco fiables. El 33% en una encuesta que hicieron en 6 países, el 33%, aproximadamente una tercera parte de las personas que respondieron y usan redes sociodigitales, dijeron haberse topado con información falsa. Porque, bueno, esto da una dimensión y que la OMS ya ha hablado de infodemia, pero también de desinfodemia, ¿no? Como una epidemia de desinformación. Esto por la velocidad y el volumen con el que se han propagado pues estos números que les estoy dando, ¿no? Con el que se ha propagado información falsa, información errónea o desinformación, basándome en la tipología que les acabo de exponer. Entonces podríamos hablar de una desinfodemia. ¿Y por qué esto es un problema? Bueno, lo más inmediato es que esto, ¿no? No podemos encontrar información fiable cuando más la necesitamos, ¿no? Además, a nivel personal, se puede ocasionar pues, que alguien se abrume, que tenga miedo, ansiedad, depresión, agobio, y también puede afectar procesos de toma de decisión, desde decisiones personales, de si te pones o no cubrebocas, por ejemplo, si te lavas o no las manos, hasta tomas de decisiones de políticas públicas, ¿no? Digo, los tomadores y tomadoras de decisiones también necesitan información fiable, ¿no? Entonces, pues lo siguiente es, ¿qué podemos hacer al respecto, no? Es la pregunta que muchos nos hacemos. La OMS y varias plataformas de Internet ya han hecho alianzas para, no sé si han notado que ya si escribes coronavirus y tal, te ponen, ¿no? Como fuentes oficiales y tal, pero a nivel personal también, ¿qué podemos hacer nosotros, no? La intención con esta charla es un poco que podamos hacernos estas preguntas, pensarlo juntos y juntas, y que Darwin nos ofrezca algunas respuestas relacionadas con esto, ¿no? Creo que todos tenemos alguna anécdota relacionada con esta infodemia. Y bueno, ahora toca presentarles, cederle la palabra, mejor dicho, a Darwin Franco para que nos haga una exposición breve y posteriormente pasaremos a la sesión de preguntas. Entonces, Darwin, pues adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Adrián. También quiero agradecer de manera muy puntual al doctor Guillermo Orozco por la invitación y a cada una de las personas que integran la cátedra AMIDI UNESCO. Yo quiero hacer una breve presentación, muy breve, para no ahondar más en lo que ya señaló de manera muy correcta Adrián, y para ofrecerle a quienes están viendo en vivo esta charla alguna serie de elementos que nos puede servir para generar justo el diálogo, ¿no? Y para que se puedan animar a poder preguntar todas aquellas cosas que les generen dudas, angustias o incertidumbres en torno a la pandemia del propio coronavirus y la enfermedad que este genera, la COVID-19, y también en relación a la pandemia informativa. Entonces, esta presentación ayudará un poco para orientar en ciertos preceptos que también ya mencionó Adrián. Bueno, podemos mover la que sigue, por favor. ¿No? Como le dijo Adrián, estamos entre dos pandemias. Una, que es la que más nos preocupa, no solo por la alta incidencia, sino también lamentablemente por las millones de muertes que han ocurrido en el mundo. Y por el otro lado, digamos, esta incidencia de la pandemia en torno a la agenda mediática, pues ha generado que la mayoría de los medios de comunicación, las y los periodistas, tengamos nuestra agenda ocupada en informar qué ocurre con esta pandemia. Y eso, como también lo mencionó ya la Organización Mundial de la Salud, ha generado, digamos, un tipo de pandemia por dos procesos bien específicos. Uno, por sobre la abundancia informativa, es decir, por la gran cantidad de información que se tiene, pero también respecto a lo que esta información genera en nosotros en términos principalmente emocionales o psicoemocionales. La que sigue, por favor. ¿No? Como ya lo mencionó, bueno, esta sobreabundancia informativa tiene como ciertos criterios, ¿no?
no tanto, y ahorita vamos a hablar de ello, en torno a la verosimilitud o la veracidad de la propia información, sino porque esta información está ahí, al alcance de todos, y esto genera o produce diversas sensaciones, como las que ahorita verán en la siguiente diapositiva, ¿no? Por un lado, digamos, en esta clasificación que muy bien presentó Adrián, que proviene, digamos, de la manera en cómo podemos hablar de la información que tenemos. Por un lado, esta información errónea, desinformación o la información maliciosa, pues genera o perjudica mucho porque ayuda muy poco a comprender lo que está ocurriendo con la pandemia, ¿no? Sobre todo porque mucha desinformación tiene una clara intencionalidad de desinformar, ¿no? U otra tiene una clara intención de generar, digamos, una incidencia satírica, de bromas, pero que sobre el mar de la información y la no clara identificación de las fuentes informativas también genera que las personas se desinformen. Pero lo que también genera una desinformación, aunque esto parezca de entrada quizás contradictorio, es, digamos, el flujo desmedido de información que se está creando en todos los medios de diversas índoles, con diversas perspectivas, sobre todo porque ante un conocimiento o una pandemia que requiere un conocimiento científico y técnico específico de los medios y sobre todo las y los reporteros que están ahí frente a las fuentes informativas, arroja también un panorama donde no todos los medios tenemos el conocimiento, los criterios y la rigor o el rigor en la información. Y esto también genera que, por un lado, digamos, una buena parte de la población ya no quiere informarse, y otra buena parte de la población, si lo vemos en redes sociales, etcétera, ya no quiere hacerlo porque es tanta la información que en lugar, digamos, de que esto ayude a comprender lo que nos está ocurriendo, genera ansiedad, genera incertidumbre, ¿no? Aunado a la propia incertidumbre que tenemos respecto a cuándo va a acabar o no la pandemia, ¿no? Y esto no ayuda mucho en términos de nuestro encierro o distanciamiento social, pero tampoco en razón de nuestra propia estabilidad emocional, donde día a día nos vamos preocupando sobre lo que ocurre a nuestro alrededor y también con el miedo que debemos tener a contagiar o ser contagiados, ¿no? En nuestro entorno inmediato. La que sigue, por favor, ¿no? Aquí hay como dos elementos y con esto también voy a ir como cerrando, entre elementos que pueden servirnos tanto como audiencias, usuarios, ciudadanos, pero también en razón del propio trabajo que hacemos de manera informativa, ¿no? Uno es querer informar, claro que todos los medios y periodistas quieren informar, pero eso implica o a veces se reduce a solo hablar de la incidencia. Y el otro elemento por el cual deberíamos de apostar es hacer comprender, es generar contexto, pero también generar perspectiva respecto de la incidencia. Esto nos permitiría entender por qué ocurre, qué es lo que está pasando, cuáles son las consecuencias inmediatas de esta pandemia, pero sobre todo tendremos también que hablar de una perspectiva, qué va a ocurrir después, en razón de todo lo que se dejó o no se dejó de hacer en esta pandemia. Adelante, por favor, ¿no? El reto periodístico, voy a presentar primero este y luego el reto que tenemos como audiencia es, pues, acceder a la información que ahora es limitada, el también hacernos de un conocimiento técnico científico específico, para el cual, como lo dije anteriormente, no todos los medios están especializados, es decir, la especialidad de periodismo y salud no es una especialidad, digamos, que los medios tengan como prioritaria, a pesar de que es un tema prioritario, y esto se ha reflejado mucho en la cobertura. También la comprensión de que se trata de escenarios prospectivos, ¿no? Y eso tiene que ver también con el conocimiento sobre cómo los medios hemos aprendido o no a entender las cifras que nos dan, ¿no? A entender que muchas de las veces se trata de escenarios hipotéticos, no sobre hechos definitivos, y esto lo podemos ver un ejemplo muy claro el día en que sucedieron estas 501 decesos, donde muchos de los medios cometimos como este error de señalar como el día de mayor letalidad sin comprender, digamos, cómo es que se construye la metodología sobre en las cuales se dan cuenta de los decesos o se confirman estos a través de las pruebas de laboratorio, ¿no? Ahí requiere un conocimiento como técnico muy específico que los medios tendríamos y los periodistas tendríamos que aprenderlo, ¿no? Y lo otro es que esta generación de información es importante dimensionarla para entender, por ejemplo, en el caso de los decesos, que no se trata solamente de números, sino de historias y vidas, ¿no? Y es importante nunca perder el componente humano y la perspectiva de los derechos humanos que están vinculadas a este tema, ¿no? En esta última diapositiva que voy a presentar, tendrían que ver ya con los dilemas que tenemos nosotros como audiencia, ¿no? Para nosotros como audiencia también es todo un reto, ¿no? Porque implica también generar estrategias para identificar no solo información verídica de la que es falsa, sino también las fuentes informativas empleadas, es decir,
¿A quién le voy a creer si tiene fuente es gubernamental o no, si tiene un referente científico o no, y qué tan, digamos, claro es el conocimiento de la fuente que están refiriendo para comprender lo que ocurre, ¿no? Un ejemplo de ello es como estas notas que salen de manera diaria sobre que ya se inventó una nueva vacuna para el coronavirus, cuando en realidad lo que se ha aprobado son estos primeros test científicos de prueba que darían la pauta para un proceso para la creación de una vacuna, pero que no es una cuestión que se resuelva en 2, 3 meses, ¿no? En promedio, una vacuna, de acuerdo a los propios datos de la Organización Mundial de la Salud, tarda entre 2,5 o 4 años, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y esto, a su vez, también es importante, y con esto concluyo para más bien pasar como al escenario de las preguntas y dar más tiempo a ello, en que también se han generado diversos estudios que hablan de que los enmarcamientos de la información también es importante entenderlos, ¿no? Para saber, digamos, si se trata, por ejemplo, de bromas, de exageraciones, de información que se está descontextualizando y que solo sirve para fines políticos, como lo hemos experimentado, digamos, en México en torno a que la información de la pandemia sirve para luego golpear a un presidente o a un gobernador, ¿no? Sin importar el partido, pero también cuánto de esta información se presta al engaño, porque al final también, digamos, como lo queremos hacer con la incidencia del COVID-19, también trataremos, o la idea es que tratemos de aplanar esta curva de la desinformación. ¿Y cómo lo hacemos? Generando estrategias que nos permiten identificar ciertos patrones sobre la construcción de la información, pero también esto ayudaría a tratar de ver y buscar más allá, digamos, de estos medios tradicionales a los cuales accedemos, para ir a otros medios que desde por ejemplo, el ámbito de la independencia, estén generando información que permite entender la incidencia más allá de la incidencia, es decir, que nos presenta historias donde el componente humano es el principal protagonista o la protagonista, y eso también nos ayuda a comprender que detrás de cada una de estas estadísticas que diario escuchamos, hay personas, ¿no? Pero también hay circunstancias de vida que se ven afectadas, ¿no? Y eso también corresponde no solo al papel de las periodistas de los medios de comunicación, sino también a nuestro papel como audiencia, porque finalmente si estas notas buenas o malas se difunden, es por la visibilidad y viralidad que provocamos a partir de las prácticas y componentes mediáticos, ¿no? Entonces yo dejaría estos elementos porque es importante, digamos, como ponerlos, porque así como todos de manera social nos estamos enfrentando a una circunstancia inédita, o al menos en esta historia reciente nuestra, también en términos de esta posibilidad mediática, es un reto nuevo, ¿no? Y un reto que nos vuelve a decir la importancia, digamos, que tiene en general el periodismo de salud, pero sobre todo el periodismo científico, que requiere también de una especialización de quienes pretendemos llevar estos mensajes a la ciudadanía, a la población, etcétera, ¿no? Yo daría, digamos, como este espacio para que, si existen algunas preguntas o las preguntas se van generando en torno a esta charla, podamos comenzar a dialogar, que es el sentido de esta primera charla de la Cátedra MIDI. Ok, muchas gracias, Darwin, por tu exposición. Bueno, ahora es tal cual, ¿no? El momento para que quienes nos están viendo hagan sus preguntas y podamos platicarles aquí con Darwin Franco. Igual, para ir empezando, Darwin, creo que es como un primer criterio básico cuando nos llega un mensaje, ¿no? Supongamos que es un mensaje a través de WhatsApp o a través de Facebook, Instagram, Twitter. ¿Cómo podemos identificar si proviene de una fuente fiable o no? O cómo podemos identificar, de hecho, si tiene o no una fuente, ¿no? Sí, digamos, de entrada es una gran pregunta y tampoco no es tan sencillo como resolverlo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un tipo de red social cerrada como lo es WhatsApp, en realidad gran parte de la veracidad que tiene la información está vinculada también a la persona que me manda el mensaje, ¿no? Es decir, si me lo manda, por ejemplo, Guillermo, ¿no? Yo confío, digamos, inicialmente yo confiaría en que Guillermo me mandó un mensaje y entonces yo lo leo bajo la confianza de que la persona que me lo mandó, digamos, lo revisó. Yo creo que lo primordial aquí, no porque no le vamos a creer a las personas, es que podamos revisar la información. ¿Cuáles son como los primeros criterios para poderla analizar, ¿no? Es decir, si esta información proviene o fue publicada en un medio,
y por lo tanto nos permite verificar si en este medio se publicó o las fuentes que citan en este medio o de manera muy concreta si el medio existe o no existe, ¿no? Porque gran parte de lo que hemos aprendido en este marco de desinformación es que muchos aprovechan el alto tráfico que generan las búsquedas sobre el COVID para generar sitios que les generen recursos sin importar muy bien, digamos, cuál es la información. Entonces, un primer criterio habría que ver es si esta información fue publicada por un medio, y si fue publicada por un medio, habría que revisar si este medio, por ejemplo, publica de manera constante, si este medio dentro de su página tiene una sección que diga quiénes somos o que nos permite conocer quiénes son las personas que hacen ese medio, si, por ejemplo, el medio también posee redes sociales donde uno pueda monitorear que realmente es un medio que está trabajando, y otro criterio informativo es qué tipo de fuentes está monitoreando este medio, si son fuentes oficiales o no, o si cuando se refiere, digamos, porque ese es un criterio muy claro en los mensajes de WhatsApp, que de repente se cita el doctor fulano de tal que trabaja en el IMSS número tal, ¿no? Y de repente, pues uno confía en que es cierto, pero también uno podría googlear si efectivamente, digamos, hay una clínica con ese nombre, hay un instituto científico con ese nombre o no, ¿no? Y si nosotros vamos como contestando alguna de esas preguntas con no existe el nombre, no existe el medio, no se publicó en otro medio de comunicación, no hay manera de verificar esa información, pues tenemos ahí, digamos, ya ciertos criterios que nos permitirían entender que esta información no es 100% verídica, ¿no? Pero no solo basta aquí que yo lo sepa, sino que yo a su vez, a la persona que me envió o en el chat grupal que me enviaron este mensaje, yo les comparto esta información porque es la única manera que tenemos para detener el flujo de ese mismo mensaje. Ok, muchas gracias, Darwin. Ya nos llegó no una, sino 3 preguntas por parte de Heidi. Entonces, pues bueno, voy a ponerlas acá. La primera es, ¿hay algún organismo local, regional o mundial que aporte en regular los medios que comparten información falsa? La segunda, si hay algún listado de sitios informativos que nosotros sugiramos, ¿no? Por ser confiables. Y si hay algún sitio también sugerido para consultar protocolos de higiene. Sí, a ver, voy a ir respondiendo a las preguntas de Heidi una a una. Desafortunadamente no hay ningún organismo local o regional o mundial, digamos, que nos diga en este momento qué medios comparten información falsa. Hay organismos que desde luego regulan el actuar de los medios, pero no necesariamente están diciéndonos en ese momento si comparten información. Lo que sí existe, digamos, son páginas independientes como Verificado o Verificovit que se encargan, digamos, de desmentir informaciones que aparecen en esas cadenas de WhatsApp o que también llegan a aparecer en medios de comunicación, ¿no? Estas páginas nos permiten, digamos, tener en claro eso, para poder determinar qué medios están haciendo un buen trabajo o qué medios no están haciendo un buen trabajo, ¿no? En relación a la segunda pregunta sobre si hay algún listado de sitios informativos que sugieran por su confiabilidad, yo particularmente podría decirles que en México hay muchos medios, sobre todo independientes, que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Hay algunos medios que están agrupados en una alianza de medios vinculados a la red de periodistas de a pie. Ustedes pueden consultar información y hay una, por ejemplo, para mencionar estos medios, ¿no? Está Pie de Página, está Lado B, está Raichali, está Amapola, o está el propio Zona Docs del que formó parte. Es decir, hay un cúmulo de medios independientes que están generando una buena información, o también lo está haciendo Animal Político, ¿no? Por citar algunos ejemplos. Aquí es cuestión muy clave para poder identificar qué medio funciona o no, si el medio está siendo claro de dónde obtiene la información, ¿no? Es decir, si la fuente es la Secretaría de Salud, no la tendrían que decir. Si la fuente es la Secretaría de Salud Jalisco, también lo tienen que hacer evidente. Muchos medios lo que hacen es que se refieren como de acuerdo a información científica, pero si esta información científica no refiere a un instituto, a un organismo, a una universidad, a un protocolo de investigación o a un investigador en concreto que nosotros podamos rastrear para saber quién es, eso nos podría ayudar a identificar qué medios no están utilizando una información que sea o que se pueda verificar, ¿no? Y que por lo tanto podamos ver su veracidad. Entonces yo recomendaría, digamos, seguir algunos de estos medios vinculados a la red de la alianza de medios y también, digamos, algunos otros medios también de carácter como local que están haciendo un buen trabajo, NTR, ¿no? El Informador o el Mural, que están haciendo también un esfuerzo por hacer un buen periodismo que le permita a la gente comprender lo que ocurre. Y sobre la tercera pregunta, si hay algún sitio informativo
que se quieran consultar para conocer maneras así de protocolos de higiene, sí, yo recomendaría, digamos, los oficiales. Está la página de la Organización Mundial de la Salud o la página de la Organización Panamericana de la Salud. Está la página, digamos, de la Secretaría de Salud Jalisco o la Secretaría de Salud Federal, que hizo este sitio de coronavirus.gov.mx, que es un sitio que tiene información muy relevante sobre los cuidados de higiene, no solo para la población en general, sino también tiene focalizados en niños, por ejemplo, en adultos mayores, en mujeres embarazadas, y creo yo que hay un buen esfuerzo en esta página de coronavirus.gov.mx para poder tener información sobre las medidas y los protocolos de higiene que debemos de tener durante esta pandemia, que si bien se acaba la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero seguirá y los cuidados los tenemos que seguir manteniendo. Ok, Darwin. Ricardo hace una pregunta que me parece que respondiste ya, sobre, bueno, cómo creer en una agencia o en fuentes confiables, ¿no? Él lo enmarca en el contexto de, pues, estas polémicas o este reporte, ¿no? Sobre Notimex y, pues, medios confiables, ¿no? Entonces, me parece que ya está respondido. No sé si quieras añadir algo en ese sentido. Sí, yo nada más como, bueno, Notimex es una agencia del Estado mexicano y por lo tanto también tenemos que comprender que al ser una agencia del Estado mexicano lleva en sí misma un sesgo, ¿no? Es decir, hay una prioridad sobre la agencia en focalizar siempre de manera mucho más positiva el trabajo del gobierno, ¿no? Es decir, aunque tiene un nivel de independencia, o al menos en esta administración, no se ha notado tanto, y bueno, más allá del escándalo que ahora tienen respecto a cómo están utilizando las propias instancias gubernamentales para hacer un golpeteo de la labor periodística, yo creo que en todo medio uno tiene que también siempre buscar cuál es el sesgo que tiene, ¿no? Desde ideológico o el sesgo en torno a si son medios que tienden a focalizar de manera positiva la información gubernamental o no, ¿no? De ahí que yo siempre sugiera, digamos, vincularse a los medios independientes que tienen una perspectiva más amplia, pero aún así también tienen que ser verificados para entender desde cuál es su enfoque, ¿no? Eso ayudaría mucho como lectores para que no nos sintamos como engañados de antemano, sí, siempre ver cuál es el enfoque o la línea editorial del medio. Ok. Yo quisiera nada más añadir en lo de sitios informativos como sencillos y confiables, la misma Organización Mundial de la Salud, ¿no? Digo, con una perspectiva también más internacional, tiene como su portal que les podríamos compartir de dudas frecuentes, ¿no? Por ahí una pregunta que sea Heidi. Y ahora, bueno, Alejandra hace un par de preguntas en relación a la comunicación social que hacen los gobiernos. Dice, ¿qué piensas de cómo están llevando la comunicación de la pandemia y sus avances en espacios estatales y federales? Imagino, pues claro que habla del contexto mexicano. ¿Y cuál es la responsabilidad que estos gobiernos tienen en la propagación de información inexacta? Lo que quisiera destacar es que, bueno, los gobiernos, tanto el estatal como el federal, están obligados, ¿no?, a ofrecernos información sobre la incidencia de la pandemia, ¿no? Desde luego que ambos, para poner el caso de Jalisco y el caso federal, han tomado una distinta estrategia, ¿no? En el caso, digamos, estatal, considero yo que se ha priorizado como tema fundamental lo político por encima del componente humano, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es decir, a esta como necesidad de resaltar que las acciones que se generan desde el Estado son las mejores respecto a las que se hacen en cualquier otro estado del país, y eso está centralizado en la figura de una persona, cuando en realidad, digamos, esto va más allá de lo que pueda hacer o no un gobernador o lo que incluso pueda hacer un subsecretario de salud, como en el caso de López-Gatell, ¿no? Ahí yo creo que lo que ha fallado en ambas circunstancias es en clarificar cuáles son los procesos de carácter metodológico sobre los cuales ellos están construyendo lo que nos muestra a diario, ¿no? Yo entiendo también que esto de repente puede ser muy técnico, pero es muy importante, digamos, que la gente lo sepa para entender, digamos, de manera muy clara la diferencia entre un radar epidemiológico, como lo tiene Jalisco, respecto a un sistema, digamos, de vigilancia centinela, ¿no?, que se hace a través de una muestra de un determinado número de clínicas, con el cual se hace una prospección estadística de cuántas personas en realidad podrían tener COVID o no, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante que se pueda entender eso y que dediquen mucho tiempo a poderlo especificar, más allá de solamente decirnos que mi modelo o su modelo es mejor que el otro, ¿no? En realidad, dado a lo que se ha ido informando alrededor del mundo, todos los países han tenido distintos tipos de modelos. Los modelos, como cualquier otro modelo,
tiene sus lados positivos y sus lados negativos, porque no hay ninguno que 100% nos pueda decir cuántas personas están infectadas, digamos, o no de COVID en un cierto tipo de localidad. Y yo creo, para poderlo responder de manera muy específica a la pregunta que hace Ale, es una responsabilidad muy grande porque ambos gobiernos o ambas estrategias han incumplido en ciertos momentos. Es decir, ha habido momentos en que el gobierno federal de repente nos dice una cosa y luego semanas después o días después se desdice o modifica, digamos, la metodología o cambia la terminología, y eso genera mucha confusión, ¿no? También genera mucha confusión cuando en una buena estrategia, como yo considero que se ha dado a nivel federal, esa se trastoca cuando influye mucho la perspectiva, digamos, que impone o la terminología que impone el presidente para hablar, por ejemplo, de municipios de esperanza, ¿no? Cuando una cosa se mezcla con la otra, entonces genera mucha confusión, sobre todo porque lleva el debate de la opinión pública al terreno de lo político y no al terreno de la salud, donde lo prioritario tendría que ser, insisto, la vida de las personas, ¿no? En toda su magnitud. Entonces yo creo que hay una responsabilidad que ellos tienen que sopesar y que es muy fuerte, y que en el caso de Jalisco yo creo que merece un análisis muy puntual, porque la campaña de comunicación social no tendría que estar centralizada en una persona. Ok, ahora Alejandro nos hace dos preguntas. Aquí las muestro solo de inicio, porque queda como muy grande, pero la primera es, ¿qué consideras mejor en términos de desinformación, ¿no? Él dice que si una especie de censura automatizada, ¿no? Como que se restrinja la publicación de esta información, o en todo caso fomentar mejor un análisis del receptor, ¿no? Sí, como con un poco lo que trabaja la cátedra, ¿no? La alfabetización mediática. La primera pregunta es eso, ¿no? Que si mejor un poco controlar el flujo informativo o alfabetizar a los receptores. Y su segunda pregunta es un consejo para precisamente mantener una actitud crítica respecto a datos oficiales, ¿no? Pero tampoco como el otro extremo de no creerle nada nunca y creer que todo es una gran conspiración, ¿no? Ok. Sobre la primera, yo, y bueno, también por formar parte de la cátedra, siempre apostaría al educativo, ¿no? Es decir, hay que recordar que tenemos también derecho a la libertad de expresión, y este derecho también tenemos que impulsarlo. Y si bien todo el mundo tenemos derecho a decir lo que nos dé la gana, tenemos que cada vez ser mucho más críticos sobre lo que escribimos, porque esto siempre tiene algún tipo de repercusión en las personas que nos leen o que lo comparten, por ejemplo. Yo creo que aquí lo importante sería generar una estrategia de alfabetización mediática para que nosotros podamos, digamos, comprender cuáles son las implicaciones reales que tiene la información que nosotros publicamos o generamos, cuando esta, digamos, no tiene detrás un sustento, ¿no? Yo creo que ahí se tiene que trabajar mucho con los receptores, pero sobre todo también se tiene que trabajar mucho con los medios, porque los medios tienen una gran responsabilidad, las y los periodistas tenemos una gran responsabilidad, porque también nosotros, digamos, si no nos capacitamos, generamos o incidimos en este mismo proceso, ¿no? Entonces yo apostaría más bien por fomentar un análisis y un proceso de alfabetización en los lectores, ¿no? O en los receptores. Esto tendría que ser una oportunidad magnífica en términos de la educación básica para la inclusión de la educación mediática, justo para evitar estos escenarios infodémicos, ¿no? Respecto a la segunda pregunta sobre cuál es una actitud, yo creo que la información que se tiene con el gobierno o que nos ha dado el gobierno en las distintas ruedas de prensa que a diario se da, sí hay que tener una posición como crítica y debemos cuestionarla, ¿no? Nos toca cuestionarla. Pero también para cuestionar y para poder ser críticos hay que informarnos, ¿no? Es decir, hay que entender que, por ejemplo, aunque las redes ahora estén llenas de epidemiólogos, pues no somos epidemiólogos, ¿no? Y por lo tanto, entonces requerimos tener información bien clara y precisa sobre cómo se conforma eso que nos presentan, ¿no? Yo siempre soy como muy claro en que hay que leer lo metodológico, y lo metodológico está claro para entender que, por ejemplo, mucho de lo que se nos presenta en la rueda de prensa de las 7 de la noche está basado sobre escenarios prospectivos estadísticos que generan escenarios de corte hipotético. Por lo tanto, pueden suceder o no pueden suceder, y entonces tenemos que informarlo de esa manera, ¿no? Y esto lo generan así porque hay que tener una perspectiva para saber si las acciones gubernamentales que se van a tomar, dependiendo de la incidencia del contagio, tienen que ser mucho más fuertes o menores, ¿no? Eso, digamos, hay que mantenerlo ahí,
porque eso también nos ayudaría a tener un ojo crítico, porque finalmente la información que se está presentando en Jalisco, en la Ciudad de México, en cualquier estado, es información pública que tendrá que pasar por un escrutinio de análisis, ¿no? Después nos tocará, y con esto concluyo, no solo preguntarnos por los datos sobre la incidencia, sino preguntarnos por los recursos, y si los recursos se utilizaron para eso, y si las deudas contratadas en realidad incidieron en la salud o se fueron para otro lado, ¿no? Yo creo que esto nos va a ayudar a detener como esta noción conspiranoica de que se trata como todo trata a todos, y más bien dejar un escenario donde se trata de información pública, que tiene relevancia pública, y que en este caso tiene una consecuencia terrible, ¿no? Porque incide en la salud y en la vida de las personas. Bueno, muchas gracias, Darwin. Hay varias preguntas, afortunadamente, síganos haciendo preguntas. Hay una que quiero destacar y quiero adelantar un poquito, que hace Yasmín. Ella pide consejos como para hacer esto de la alfabetización mediática, trabajarlo principalmente con personas mayores. Ella identifica que estas personas tienen una vulnerabilidad especial en términos de la desinformación. Entonces, como ahí, ¿qué podríamos hacer? Yo creo que en el caso, digamos, de los adultos mayores o los adultos, ¿no? Porque constantemente luego nos quejamos de que la tía o mi mamá o alguien más me mandó una cadena y se queda solamente como nuestra queja, y muy pocas veces establecemos el diálogo como para poder explicar, oye, mira mamá, lo que me mandaste no es de todo cierto, porque esta información no es así. Yo creo que el primer paso es dejar de obviar lo que está ocurriendo y comenzar a dialogarlo, ¿no? Es decir, comenzar a hacerles comprender que lo que están compartiendo no está ayudando y no les ayuda, ¿no? Ahí, sobre esos criterios, digamos, bueno, en el blog de la cátedra MIDI, justo en una entrada que hizo Adrián, vienen como algunos criterios muy básicos sobre, a lo mejor ahorita Adrián se los puede compartir acá, sobre qué elementos o qué preguntas tendríamos que hacerle la información, ¿no? Nosotros creo que si le compartimos estos tipos de infografías a nuestros padres, abuelos, tías, claro que tienen y de sobra la capacidad como para comprenderlo, ¿no? Y también decirle lo que señalé hace rato, que el criterio de verosimilitud que se construye a partir de un mensaje que me llega por WhatsApp está vinculado directamente a la persona que me lo manda, ¿no? Entonces yo creo que mi amiga no me va a mentir y no me va a mandar una información falsa. Yo creo que hay que trabajar también con, no es el hecho de que mi amiga me mienta, no, sino que también ella, digamos, forma parte de un proceso donde esta sobreabundancia de información le llega, y a su vez, cuando el mismo mensaje me llega más de una ocasión, la repetición del mensaje hace que adquiera verosimilitud, aunque no necesariamente sea así, ¿no? Yo recomendaría, Yasmin, que empezaras a hablar con ellos en lugar de decirle, ya no me mandes esas cadenas, o pelearnos porque nos mandan puras notas falsas, o pelearnos porque hacen gárgaras con limón y bicarbonato. Más bien, que hagamos el esfuerzo de platicarlo, de establecerlo, de acercar a otro tipo de información, para que al menos cuando les llegue una nueva cadena, pase lo fundamental para todo proceso de carácter educativo, generar un extrañamiento. Si mi tía, mi mamá, mi abuela se pregunta, ¿será cierto o no? Vamos avanzando en un paso en ese proceso. Muy bien, gracias, Darwin. Eric pregunta, que me parece que ya está más o menos respondida su cuestión, pero igual la planteo, ¿no? Él pregunta sobre si la comunicación por parte de los gobiernos aporta a la infodemia y que cuál sería su papel. ¿Algo que quieras añadir en ese sentido? Sí, yo creo que los gobiernos contribuyen a esta infodemia cuando también ellos divulgan información que no necesariamente es cierta o clara, ¿no? Nos pasó en el caso de Jalisco cuando el gobernador hizo un llamado, digamos, bastante enérgico sobre el asunto de por qué no le dejaban traer sus pruebas, ¿no? Y las pruebas rápidas, y que son las mejores, cuando ya había información de la propia Organización Mundial de la Salud que daba a conocer que las pruebas rápidas no necesariamente iban a ser el mejor insumo para la medición o la incidencia, ¿no? E incluso se habla de que algunas de estas pruebas rápidas, como las que se aplican en el caso de Jalisco, tienen una probabilidad de detectar la enfermedad de 50-50, ¿no? Es, digamos, prácticamente como un volado, ¿no? Y esto, digamos, también genera como esta infodemia porque, por un lado, el gobierno quiere impulsar, perdón, mejor dicho, una postura, y esto, claro, que genera desinformación. Entonces, su papel tendría que ser dar la información con el mayor sustento posible y, sobre todo, ser muy claro en sus metodologías sobre los registros, ¿no? Porque la gente tiene derecho a saber
en este radar Jalisco, cuál es la metodología de base para saber cuáles son sus estimaciones, porque si no es difícil querer después comparar peras con manzanas, o tampoco como ocurre en el caso de Jalisco, no nos podemos comparar con México, con la Ciudad de México, porque estadísticamente en términos poblacionales no tenemos los mismos criterios comparativos, ¿no? Eso también contribuye y los gobiernos tienen una gran responsabilidad y tendrían que ser los primeros en ser claros en el uso de la información que generan para poder dar algún tipo de incidencia o de fundamentación o de explicación final sobre lo que estamos viviendo. Ok, gracias Darwin. Acá está una pregunta de Mayeli que plantea, bueno, esta idea de que si la información o los datos no son reales, pues hay un problema, ¿no? Con las estimaciones que se hacen con esos datos. Y dado que el gobierno gestiona estos datos, entonces como en ese contexto, ¿qué recomendaciones podrías dar para entender mejor la situación de México, ¿no? Ante el COVID. Sí, muchas gracias a Mayeli. Yo lo que podría decirte es que ahí es una gran complicación, ¿no? Es decir, al estar concentradas la mayor parte de los datos en una sola instancia gubernamental, tenemos poquísimas posibilidades de acceder, digamos, a otra fuente que nos pueda dar como esa misma medición, ¿no? Es decir, ahora la mayor parte de los datos están controlados en el sector salud, o están bajo el control del sector salud, mejor dicho, y entonces bajo esos datos que a su vez los estados generan o dan a la federación, es que se hacen las estimaciones, ¿no? Y eso resulta como todo un problema, porque tampoco se trata de que confiemos ciegamente en los datos, pero actualmente sí son los únicos datos que tenemos para ver la incidencia, ¿no? Yo creo que en un escenario, digamos, prospectivo, vamos a tener o van a tener que pasar varios meses o años para poder nosotros tener de manera como acceso a esa información. Aunque en el gobierno federal, por ejemplo, en la plataforma de coronavirus tenemos los datos abiertos y podemos descargar los propios datos que los gobiernos dan, todavía tenemos muchas dudas si estos datos se están registrando o no. A lo mejor podríamos generar otro tipo de estrategias. Se me ocurre una, Maya, como en términos informativos, ¿no? En mis clases de periodismo yo siempre les pregunto a los alumnos, ¿quién más podría tener esa misma información? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de decesos por COVID. ¿Qué otras instancias podrían tener esa misma información? Claro, la Secretaría de Salud, ¿no? A través de los certificados médicos, pero podríamos consultar una fuente más que es, por ejemplo, el registro civil, porque el registro civil hace las actas de defunción, ¿no? Entonces, por lo menos ahí podríamos tener posibilidad de comparar dos datos, ¿no? Ahora, digamos, hay que ver también qué tanta apertura tenemos o no para acceder a esa información. Yo creo que la pregunta que hace sobre los modelos matemáticos utilizados en la pandemia que menciona Mayeli, ahora no tenemos, y esto es bien terrible, como forma de poderlos contrastar porque no tenemos otra fuente alterna de información, ¿no? Y eso ocurre incluso con lo que hacen institutos de investigación como Jenkins, ¿no? De los más renombrados a nivel internacional que hacen estas estimaciones, pero lo hacen también a través de los datos que les da el gobierno, ¿no? Yo creo que habría que esperar y habría que seguir indagando para tener o consultar otras fuentes de información, ¿no? El registro civil puede ser una de ellas. Muchas gracias, Darwin. Aquí Gabriel hace una pregunta que me parece guarda cierta relación con la forma en que están comunicando y gestionando, ¿no? Los gobiernos. Él dice, las medidas que se están solicitando para reabrir los negocios, él pregunta que si son exageradas, ¿no? Plantea, por ejemplo, lo del termómetro láser, que como un pequeño negocio podría surtirse con termómetro láser, ¿no? Él hace este vínculo con este tipo de medidas y pues que la información es importante para quienes toman estas decisiones, ¿no? ¿Qué podemos contestarle a Gabo en este sentido? Bueno, a Gabriel yo le podría decir que a mí me parece que, bueno, al menos en el caso de Jalisco, son desmedidas porque se generan bajo una misma línea homogenizante, es decir, se piensa que todos tienen las mismas posibilidades para poder cumplir todos los requisitos y no se piensa que no es lo mismo, digamos, que una empresa transnacional tipo Walmart pueda tener acceso a estos termómetros láser a que el pequeño negocio que está muy cerca, digamos, de cuadra o los comerciantes de Medrano que recientemente habían hecho algunas protestas al respecto. Yo creo que ahí se tiene que buscar entender que las medidas tienen que estar conforme a las realidades, ¿no?
Y por lo tanto, entonces, esto implica que en el caso de Jalisco se tenga que ver que las realidades son múltiples y que por lo tanto no todos los negocios tienen las capacidades para poder hacer el checklist de los requisitos que piden. Es claro que tiene que haber requisitos porque es muy factible, digamos, porque así sucedió en otras partes del mundo, que existe un rebrote de la propia incidencia del COVID si de manera masiva salimos a las calles, si dejamos de tener los cuidados propios para mitigar el contagio, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno tendría que ver que no hay las posibilidades, sobre todo en términos económicos, después de 2 meses de paro, para que todos los negocios puedan acceder a esto. Y ahí tendría que flexibilizar, digamos, un poco las medidas para poderlo resolver de otras formas, ¿no? Y eso implicaría, como lo dije anteriormente, es pensar primero en el componente humano antes que pensar necesariamente en el componente político, ¿no? Aunque justos o ambos tienen una vinculación, cuando uno hace la diversificación y empieza a entender que no todas las personas tienen las mismas posibilidades, entonces la política pública tiene que dar cuenta de esa diversidad de realidades, ¿no? Para que entonces sí les puedan otorgar los distintivos que les permita, digamos, volver a reabrir con las condiciones de seguridad tanto para ellos como para sus clientes. Ok, Darwin. Y regresando un poco, retomo esta pregunta que hace Irving Flores sobre los retos que tiene el gremio periodístico ahora que se va a volver a la llamada nueva normalidad, ¿no? Y también creo que esta pregunta tiene alguna relación y quizá podamos responder ambas de una sola intención con lo que pregunta Jardiel, ¿no? Que él dice que hay información muy técnica que presentan las autoridades, ¿cómo podemos hacerla más comprensible para la mayoría de la población? ¿Qué formatos, ¿no? ¿Qué lenguajes utilizar? Y hace la pregunta de que si en los medios las personas están capacitadas, ¿no? O debería de haber una preparación especial para hacerlo, ¿no? Creo que van de la mano un poco como estos retos que tiene el periodismo y qué hacer con esta información técnica especializada, ¿no? Yo creo que si uno ha mirado con detenimiento alguna de las ruedas de prensa o de las más de 60 ruedas de prensa, es claro que como periodistas hemos demostrado que no estamos del todo capacitados para comprender a veces, digamos, lo que se nos está presentando. Pero esto no necesariamente es culpa de las y los compañeros que van ahí, sino tiene que ver porque desde la formación, y quizás aquí puedo retomar algo también de lo que dice Sari acá, no hay un impulso para que se den especializaciones en el ámbito del periodismo, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, que haya periodistas que puedan especializarse en temas de salud o en temas científicos, porque eso requiere, digamos, una serie de conocimientos muy específicos para hacer la traducción informativa de lo que sugiere Jardiel. Es decir, porque a veces no basta como trasladar lo que nos dicen en un gráfico y solo ponerlo en el gráfico, sino tenemos que hacerlo de comprensión para todas las personas. Y ahí hay un elemento importante, porque si yo no lo comprendo, ¿cómo lo voy a hacer comprender, ¿no? Y ahí creo que a los periodistas nos hace falta capacitación, las universidades, sobre todo aquellas focalizadas en temas en licenciaturas en periodismo, tendrían que tener esa capacitación, es decir, pongo un tema muy claro, espero no revolverlo, pero al menos en los programas, por ejemplo, de periodismo donde yo he participado, no hay, por ejemplo, o no se tienen claro cuál es como la relevancia que tengan las materias de estadística, ¿no? Ahora queda claro que si no sabemos mucho de estadística, no podemos comprender de estimaciones o proyecciones estadísticas, ¿no? Como las que se presentan todos los días sobre la incidencia, sobre el porcentaje de positividad, sobre los criterios de cómo se mide o no las perspectivas de letalidad, por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que ahí los periodistas tendríamos que capacitarnos más, pero incluso yo creo que a varias instancias, la Organización Mundial de la Salud, el propio INS, ofrecieron cursos en línea que uno podía tomar, donde en realidad podría hacerse de conocimientos más específicos, ¿no? Y también los medios tendrían que procurar capacitar más a sus periodistas, ¿no? Para poderlo hacer. Y también pensar, y aquí ya voy a la pregunta de los formatos, que debemos generar diversos formatos que permitan la comprensión en los diversos tipos, digamos, de audiencias que tenemos, ¿no? Entonces, sí, habrá algunos que el texto funcione, habrá otros que el gráfico funcione, habrá otros que, digamos, funcione también en términos del audiovisual, pero lo primordial pasa por si yo estoy comprendiendo lo que veo.
Y en algunas conferencias de prensa, al menos a mí que en Zona Docs me ha tocado hacer como la nota, ¿no? Desde la distancia, de estas notas, si de repente queda claro que no estamos capacitados como periodistas y hemos cometido, ¿no? Y también lo digo y lo acepto sin ningún tipo de problema, como muchos errores justo por la no comprensión, ¿no? De la información, ¿no? Porque se nos habla de conceptos que no habíamos usado, que no habíamos escuchado y que de repente bajo la incidencia del tiempo y la premura de la información, no siempre tenemos como todo el tiempo para ahondar en ello, ¿no? Y ahí yo creo que lo que dice Saria es muy cierto, perdón, adelantándome a otra pregunta, el papel de las universidades y los académicos debe ser fundamental porque ellos también tendrían que ayudar, ¿no? O ser un poco más abiertos para, en lugar de solamente como lanzar la crítica porque los medios no sabemos entender la información, pues también ayudarnos a capacitarlos para poder tener una mejor formación y por lo tanto entonces, para concluir con lo que preguntaba Yardiel, entonces sí tener una mayor comprensión y un mejor nivel de posibilidades para poderlo resolver. Ok, bueno, pues entonces ya quedó ahí un poco resuelto también lo que preguntaba Saria. Patricia preguntaba, y creo que tiene alguna relación con lo que preguntaba Alejandro, como medidas, ¿no? Que se pudieran tomar en contra para hacer frente a la desinformación. Ella dice, ¿qué opinas del mensaje que pone Twitter a tweets de Donald Trump, ¿no? Que indica que pues, verificar la información y tal, ¿no? Ahí ya es tal cual una plataforma tomando postura de manera activa, ¿no? Frente a información que se comparte en sus espacios. Sí, yo creo que aquí algo que ha impulsado, y en el link que les compartió a Adrián en el chat es muy importante, la cátedra UNESCO de Alfabetismo Mediática Informacional ha venido trabajando justo para que podamos utilizar otros términos conceptuales que no sean las llamadas fake news. ¿Por qué? Porque, como lo está haciendo Twitter con Donald Trump, hay un componente, digamos, que se ha politizado en torno al concepto que permite, digamos, o focaliza su comprensión únicamente a partir del posicionamiento político. Lo que hace Twitter, más allá, digamos, de que sea una sana advertencia, en realidad es tomar un posicionamiento político frente a las posturas de un gobernante, ¿no? Y esto de repente no así hiciera parecer que todo lo que dice Donald Trump es falso, aunque no necesariamente todo lo que diga lo sea, ¿no? Y eso tampoco ayuda como a la comprensión. Yo iría más o le apostaría más como estos criterios que presentó Adrián sobre la desinformación, o la información maliciosa o la información errónea, que son como conceptos que permiten comprenderlo, ¿no? Yo no veo mal, para responder de manera muy concreta a lo que hace Twitter, pero sí habría que comprender que Twitter también lo hace como una forma de manifestación política frente a un político, digamos, al cual ellos consideran que lo que hace también está generando un perjuicio en la sociedad. Y esa es una postura desde una plataforma, lo cual también en términos de lo mediático nos debería también ayudar a comprender que ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok o cualquier plataforma que utilizamos son neutrales, ¿no? Tienen posturas políticas y por lo tanto también tienen sesgos políticos, ¿no? Y eso puede ser positivo o negativo, bueno, eso dependerá, digamos, de la propia perspectiva que uno tenga, pero yo creo que si nosotros apostamos por hablar de conceptos que nos arrojen o nos acercan a lo importante que es cómo se genera la información, cuál es la intencionalidad de la información, cómo le podemos comunicar eso a otras personas para que lo puedan comprender, y nos salimos un poco como del escenario de lo político, sin dejarlo de tener en cuenta, ayudaría más a generar como los procesos, ¿no? Entonces, lo de Twitter puede ayudarnos, pero también hay que darle esa otra lectura. Muy bien, avisarle a las audiencias que nos extenderemos un poco más de lo estimado, pero vamos a cerrar aproximadamente en unos 10 o 15 minutos. Y bueno, acá hay una pregunta de Jaime, que él dice, bueno, la disposición oficial es que no se le permite el acceso a personas mayores, ¿no? A establecimientos. Entonces, él pregunta cómo hacerles llegar esta información, me imagino esta disposición y otras informaciones, ¿no? Que tienen que ver con la crisis sanitaria y cómo hacerles llegar esto sin que se sientan discriminados, ¿no? ¿Cómo decirles esto? ¿Cómo decirles, oye, no puedes pasar porque esta es la disposición oficial, ¿no? ¿De qué manera podríamos comunicar esto? Yo creo que la forma es que hay que ser como muy claros, ¿no? Y señalar, digamos, bueno, yo he visto eso en algunos negocios, cuáles son como las reglas que ellos tienen.
para permitir como el acceso, ¿no? Desde estas básicas de traer cubrebocas, de sanitizarse las manos antes de poder entrar. Hay que ser como muy claros en esos criterios y también tomar en cuenta cuando los escribamos, tener una perspectiva no solo de género, sino también de derechos humanos, para que no caigamos en algún criterio de carácter discriminatorio, ¿no? Porque tampoco podemos permitirnos hacer eso, ¿no? Y sobre todo yo creo que es importante apelar como al sentido de lo comunitario, ¿no? Porque se trata, digamos, de que es una acción que no solo implica que tú no te puedas contagiar, sino que a su vez tú no puedas contagiar a otros, ¿no? Entonces hay un sentido comunitario que creo que tiene que priorizarse también en el ámbito del propio lenguaje que se utiliza para comunicarlo, ¿no? Y que no solo sea como esta negativa de no, no puedes pasar, sino que siempre se otorgan las razones por las cuales no y por qué se está pidiendo como como esa restricción que ahora tenemos en términos de lo sanitario, pero que en ningún momento esta restricción de lo sanitario debe justificar la violación a ningún derecho, ¿no? De las personas. Muy bien, muchas gracias. Antes de dar espacio a más preguntas, quiero que retomemos algunas respuestas, ¿no? De quienes han hecho preguntas antes. Por ejemplo, Heidi, que fue la primera a preguntar, dice, pienso que debería de haber un panel gubernamental sanitario que apoyen en infraestructura y herramientas a pequeños negocios para que puedan retomar las actividades, ¿no? Creo que esto tiene que ver también con lo que planteaba Gabriel, y ella dice pues que no sea una obligación personal, sino una responsabilidad pues más como del gobierno, ¿no? Y también por ahí, esto que acabas de mencionar, Saria agradece tu respuesta, ¿no? Y habla de la comunicación pública de la ciencia, ¿no? Que tiene un papel fundamental y que luego lamenta que pues, no siempre es la información relevante, ¿no? O que casi siempre es de relleno en los medios. Y aquí lanza una pregunta, ¿no? De, bueno, como audiencias, ¿es posible que exijamos a los medios una mejor comunicación pública de la ciencia? Bueno, respondiendo a eso, claro que sí. Nosotros como audiencias tenemos derechos, ¿no? Que están vinculados a los llamados derechos de las audiencias, que deben ser exigibles a los medios de comunicación, sobre todo principalmente a aquellos a los cuales se les ha dotado de un permiso para poder operar, ¿no? El espacio radioeléctrico, ¿no? Como lo son las televisoras y como son las estaciones de radio que tienen una obligación porque trabajan como un bien público, ¿no? Que es este espectro radioeléctrico donde pueden pasar las señales que después se decodifican para que las podamos ver en la televisión o en nuestro radio o en nuestro celular, etcétera, ¿no? Ahí podemos exigirles que esa información sea prioritaria porque tenemos derecho a hacerlo y ella tiene una obligación para cumplirlo. En el caso, digamos, de otros medios como los digitales o la prensa, que se rigen bajo otro tipo de normativas o legislaciones, también tenemos que exigirlo porque finalmente los medios de comunicación en general, pero sobre todo los periodistas, trabajamos con un bien público, ¿no? Y este bien público es la verdad. Y si esta verdad, ¿no? Sobre lo que ocurre en el acontecer cotidiano se queda sesgada a solo hablar de un tipo de verdad, como es la que ocurre en el escenario político-económico, que es lo que más sobreabunda en los medios de comunicación, sí también debemos a ellos exigirles que cada vez den un espacio mucho más decidido y prioritario al tema, digamos, muy fundamental que ella pone como la comunicación pública de la ciencia, ¿no? O que ahora, digamos, que tuvimos la incidencia, por lo menos las secciones de salud que en algunos medios desaparecieron, regresen, ¿no? Pero eso también tendría que extenderse a otros escenarios como la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, pero claro, y Saria tiene toda la razón y ella también es conocedora del tema, la importancia que tiene que exigamos a las audiencias sobre eso, ¿no? Y también hablar de la infancia, ¿no? Que es algo que ella, yo sé que trabaja de manera excelente. Bien, habrá tiempo para un par de preguntas más quizá. Kevin pregunta, ¿no? Como comunicadores, ¿qué acciones deberíamos tomar para orientar a las personas y evitar la difusión de desinformación o de información errónea? Él pone de noticias falsas, ¿no? ¿Qué podemos hacer además de lo que ya se mencionó? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es primero informarnos nosotros mucho para poderlo comunicar, ¿no? En el blog que hacía Adrián Carrera sugería que, bueno, para poder dar información sobre el coronavirus, por ejemplo, o el COVID, primero tendríamos que saber nosotros qué es, cómo afecta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero tiene como un proceso como
formativo de nosotros y también un proceso que nos lleve a identificar ciertos espacios informativos, gubernamentales o no, donde podemos acceder a información, ¿no? Eso ya te permite tener como un background para que tú puedas también ofrecer no solo como un regaño de mamá, no compartas noticias falsas, ¿no? Mamá, no hay que lavar todo con cloro, por poner dos ejemplos, ¿no? En lugar de solamente como hacer el regaño, más bien decir, oye, mira, mamá, lo que recomienda esta página o la Organización Mundial de la Salud dice, y eso también va generando que tú extiendas esta información que has consumido a otros, ¿no? Porque el problema es que, acuérdense, también aquí tenemos un problema tecnológico muy importante que está vinculado al propio algoritmo, ¿no? Y a la manera en cómo esta red semántica, que es, o cómo funcionan los motores de búsqueda en Internet, pues va haciendo que nuestra burbuja digital, ¿no? Como le diría un teórico Ellis Parecer, se vaya construyendo dependiendo, digamos, de las interacciones que tengamos con otros, ¿no? Entonces, si nuestras interacciones son limitadas y las fuentes informativas que tenemos son igual limitadas, nuestra burbuja puede ser así de pequeña. Si nosotros la vamos ampliando y le vamos sugiriendo a otras personas ampliar los criterios de búsqueda, los criterios informativos, esa burbuja se abre y automáticamente eso hace que acceda a otro tipo de información, ¿no? Eso, digamos, también podría ser algo. Entonces, si tu mamá te manda la cadena del WhatsApp de el cloro o el ibuprofeno, pues entonces tú mándale otro link que la lleve a otro lado y eso también vaya generando un cambio en sus prácticas y que la burbuja digital también se vaya quebrando de a poco. Muy bien. Bueno, yo creo que con esta pregunta podemos ir cerrando. Victoria Delgado, ¿cómo podríamos acercar la alfabetización mediática informacional a nuestros familiares, ¿no? Y ya algo hablabas, ¿no? Sobre el diálogo, esto último que acabas de decir, pero quizá ampliar un poquito más la respuesta, ¿no? De cómo acercar este tipo de criterios, cómo platicarlo con quienes tenemos más cerca, ¿no? Que generalmente son las personas de la familia. Sí, y recordar que la alfabetización es un proceso que no concluye, no es que nosotros hablemos de esto y concluya ya con la charla, es un proceso que prosigue y el proceso al igual que debemos, digamos, estar haciendo antes, durante y después, ¿no? Un poco como muy cercano al concepto que el propio Guillermo Orozco algún momento estableció que es como la televidencia, ¿no? Es un proceso que no tiene un fin, sino que sigue y entonces hay que seguirlo trabajando, ¿no? Y yo creo que es como importante mantenerlo de esa manera, ¿no? Es decir, es un proceso formativo desde una visión, digamos, de un aprendizaje informal que tiene que darse para toda la vida, ¿no? Porque ahorita podemos hablar de COVID, pero después el mismo proceso de infodemia se traslada a otro tema, ¿no? Y lo tenemos a otro espacio. Pues yo creo que con esto podemos cerrar esta primera charla en la cátedra UNESCO AMIDI. La idea, como mencionaba el doctor Guillermo, es que esta sea la primera de varias. Queremos dialogar con nuestras audiencias. Agradezco nuevamente a Darwin por habernos acompañado, por haber contestado las preguntas. Y bueno, es invitarlos a que estén al pendiente, que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @UNESCO-AMIDI, también así es el nombre de usuario en Facebook. Entonces, pues nada, eso, ¿no? Estamos trabajando temas vinculados con la alfabetización mediática informacional, con los derechos de las audiencias y todas estas alfabetizaciones relacionadas, ¿no? Tenemos un blog que es semanal en el que publicamos con un tono más para acercarlo a todo tipo de audiencias, que publicamos cada miércoles. Entonces, también ahí es como el esfuerzo que tenemos. Y pues nada, es reiterar el agradecimiento a Darwin y a todas las audiencias que nos acompañaron. Y nos vemos en la próxima. Gracias, Darwin. Gracias muchas gracias a todos los que se conectaron también. Buen día. Hasta luego, buen día.